Hola, hoy vamos a ver el temperamento linfático, el último temperamento que nos quedaba por ver, y para la clase próxima vamos a hacer un resumen general para que vean cuáles son las diferencias entre uno y otro. El temperamento linfático, ya les había dicho que una de las características era que era muy observador. En la función Yang era percibir o sensación, también se le puede decir, donde el contacto con el mundo lo orienta de acuerdo a los sentidos físicos, y eso es en lo que se apoya. Y luego en la función primaria, la nutritiva o digestiva también, que le podemos decir. Entonces vamos a ver el temperamento linfático y compararlos con el tema de las escrituras. Aquí, por ejemplo, en esta escritura ya vemos que las M y las N están así como medio redondas, donde hay bucles. Siempre tiende a ser lenta la escritura del linfático. Conserva el espacio y el movimiento, que va a ser más bien monótono. Puede ser dilatada. Acá en este caso es más bien floja, porque ese movimiento tan curvo tiende a ser floja. Aquí es vertical, también está un poquito hacia la izquierda. Hay bucles, dije, es lenta, es algo descendente en algunos momentos, pero mantiene una regularidad y una uniformidad en la estructura de las letras, es decir, es más bien monótona. Y hay un predominio de la zona media. Las barras de T son bajas y los puntos son precisos. Hay una monotonía porque el linfático es estable, se adapta a las situaciones. También la escritura es pastosa porque le gustan los placeres. Dije que la función primaria era la nutritiva. Busca acomodarse al automatismo, se basa en el automatismo para realizar sus tareas. Acá vemos otra del linfático, donde conserva las longitudes, los espacios, usa mucho la curva, en redondo, es el óvalo, es estable, es más bien lenta, es pastosa, tiene bucles, es ligeramente descendente, predomina la zona media, aunque también en el linfático predomina la zona tercera, media y tercera. Las mayúsculas en general son caligráficas, la barra de T suele ser baja, y bueno, acá está concentrando el trazado, por eso a veces tenemos que ver qué otro temperamento es el auxiliar, que acá en este caso podría llegar por la concentración a ser el bilioso, ¿no? A ver, acá tenemos otra, que es de linfáticos, fíjense que es muy lenta, porque a ver, al linfático se lo asocia con la persona paciente, pero en sentido negativo con el perezoso, porque hay dos tipos de linfáticos, uno que tienen carácter más fuerte y otro más débil, y el de carácter débil va hacia la bulia. Entonces, puede predominar la tercera zona porque es sensual, y predomina la segunda zona porque en él es importante la realidad, el sentido común. Las barras de T suelen ser bajas, aunque tenga alternativas, porque se deja dominar. Puede hacer los puntos en círculo como el sanguíneo,
o los puede hacer pintados. Ahora creo que tengo otro ejemplo de puntos pintados donde es de la persona que es glotona. Los linfáticos lo que hacen son proyectos a largo plazo porque son constantes en la continuación de sus objetivos. Acá tenemos justamente lo que les decía de los puntos pintados. Acá están pintados y esto es de un adulto, es una mujer adulta, no es un chico. Todas las escrituras que vimos hasta ahora son de adultos. Grafología infantil se estudia aparte. Bueno, esta es redonda, es lenta, es monótona, es pastosa, es floja, es vertical, pero también tiene invertida, más que vertical, es ligeramente descendente, muchas inhibiciones, parece que hay, está inacabada, y predomina acá la zona media y la inferior. No es muy grande la inferior, pero más la zona media. Y los puntos acá, como dije, hay puntos en círculo y hay puntos pintados justamente de la función primaria que tiene. Entonces, dijimos que el linfático es observador, paciente, tiene mucha memoria, la actividad es lenta, pero firme, es buen trabajador, destreza manual tiene, todo lo que sea con las manos, pueden ser artesanos, todo lo que tenga que ver con reproducción, con copia, los dibujantes, y todo lo que tenga que ver con el automatismo, de lo cual se apoya mucho, es constante. Entonces en la letra vamos a encontrar que la escritura es lenta, redonda, monótona, estable, reinflada, ligeramente descendente. La inclinación va a ser poco acusada, es decir, que va a tender a ser vertical o invertida. Y ahora cuando haga el otro video voy a hacer un resumen donde va a quedar bien claras las diferencias que hay entre temperamentos, unos que son activos, otros que son más pacientes, otros que son más firmes, otros que no se pueden quedar quietos cuando están en un trabajo, otros que necesitan estar quietos, y para todo eso lo tomamos para selección de personal. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.